qué relación hay entre los cátaros y los templarios, entendiendo este proceso, ¿no? El proceso de purificación del espíritu, te templa el Claro, alma, claro, ¿no? claro. Entonces Mira, hay una esto, relación entre sí, 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 templarios total, e total. histórica también, No, ¿no? sí, 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 claro. No todos los templarios son cátaros, pero sí todos los cátaros son templarios. Te lo voy a explicar así, de esta manera. Hace no sabemos cuántos miles de años se crearon las órdenes templarias en Egipto, en Anhemta. Anhemta, ese es el origen del nombre de Egipto. Anhemta, la llave de la vida en la esencia divina. Anhemta, Ta, el Dios que significa la esencia divina. Lo que estás diciendo es sumamente importante porque estamos hablando de que los templarios históricamente arrancaron o se formaron en la época de Egipto. No estamos hablando de los templarios Milenios. que nos muestran históricamente rondando Exacto, exacto, exacto. el 500, 600, 700, que florecieron en el 1200 con el catarismo y que guardan Claro. el secreto del Santo Grial. Yo creo que me expliques eso. ¿Cuál es el Bueno, secreto claro, claro. en Bueno, realidad que guardan los templarios? O sea, una persona que se ha templado con una catarsis. hablábamos de la catarsis, ahora vamos a hablar de templarios y cátaros. Vamos a desvelar completamente este misterio, ¿eh? Porque yo soy cátaro y soy templario, pero no de estas nuevas órdenes formadas que andan por ahí pidiéndole al Papa que les reconozca cuando la Iglesia ha sido la mayor asesina de templarios y de cátaros. Que es una tontería. Yo no estudié el templarismo desde afuera, sino desde adentro. Vengo de una estirpe templaria. Entonces, la orden a la que pertenezco se fundó en el año 394 a.C., pero el templarismo nace, que sepamos, lo más antiguo que sabemos, en Egipto. En el templo de Medinet Abu podemos ver una colección de dinteles con todas las cruces templarias. Todas, todas. Están puestas en la página Libro Faraón, lo que pasa que no me acuerdo en qué, si buscan Libro Faraón, en librofaraón.com hay una parte, pero no sé si están colocadas en su sitio porque tengo que trabajar la página esa todavía. Me ha faltado tiempo para actualizarla y subir más imágenes. Pero estamos hablando de muchos miles de años, ¿eh? Realmente ese templo, como todo Egipto, se construyó hace 300.000 años. Aunque la egiptología diga que hace 2.000 años, 3.000 años, 4.000 años, que tal y cual, esto aquí y allá. Egipto ya existió, o sea, se construyó todo, con sus pirámides, con sus templos, con todo. Pasa que pasaron muchas civilizaciones por encima, arreglando, cambiando, reorientando, modificando, ajustando. Por eso podemos ver algunas chapuzas espantosas posteriores sobre unas obras maravillosas, increíbles. Bueno, entonces el templarismo es muy antiguo. Yo creo que desde que el primer hombre comprendió la importancia del mortal, entendió la importancia del ritual, intentando buscar su divinidad en la armonía con la naturaleza, ahí nació el primer templario. La cruz templaria, o ya un templarismo más refinado, empieza tan antiguamente que, sabes que hay dos cruces templarias. La pateada, la cruz pateada o que tiene formas curvas, ¿no? Son 4 partes con partes curvas. La proporción de esa curva, el sector de círculo de esa curva, se corresponde con lo que llamamos la flor de la vida que se encuentra en el Osirión, en el templo de Ábidos. Bien, ahí tenemos una parte de la geometría sagrada, o sea, ahí tenemos conocimiento templario muy antiguo. Esa es una de las formas de la cruz templaria. La otra cruz templaria es de lados de recta.
A ver si lo pones más grande o no sé cómo saldrá. Perfecto, no, sale perfecto. Se ve bien. El jeroglífico más visto en todo Egipto es el Ankhempir, que es la llave de la vida, está en la pirámide. A ver si puedo compartir, creo que sí, que se puede compartir cámara, ¿no? Sí. Eh, ¿Puede decirse entonces que la cruz paté, con respecto a la cruz recta, una es femenina y la otra es masculina? no, no le veo por ahí. No le veo relación con, no porque ambos elementos tienen parte femenina y parte masculina. Pero bueno, en definitiva terminan simbolizando básicamente lo mismo, ¿no? Claro, Más allá de la geometría curva y la geometría recta. sí, bueno, Este, terminan, sí, tienen sí relación con la salud. Sí que tienen claro. relación con la salud. Bueno, sí. Entonces, Interesantísimo el recorrido de los templarios, y está bueno eso de remarcar de que los templarios existían antes de Cristo. ¿Por qué claro, claro, existían los claro. templarios antes de Cristo? ¿Qué Bueno, guardaban? ¿Qué vienen el, escondiendo? bueno, no, en realidad esconder, los templarios hemos escondido poco y nada. Es decir, el objetivo no era esconder, sino todo lo contrario, era proteger. Y cuando era posible, divulgar, difundir. Esa es la cuestión. Entonces, ahora voy a revelar directamente esta cuestión que muy poca gente conoce. Los templarios no tenemos nada que ver con los cruzados. Mucha diferencia. Total, los cruzados perseguían a los templarios. Los templarios somos mucho anteriores a la Iglesia. La Iglesia la funda Constantino en el año 325 después de Cristo. No existía antes. Todo lo que se inventan de que había otros papas antes, todo un cuento. No, no existían. Tan sencillo como eso. La Orden Templaria Votivum Hermeticus se funda en el año 394 a.C. para proteger documentos, porque ya se veía la perspectiva de las guerras púnicas, o sea, estaban, creo ya, las guerras púnicas. Bueno, había un peligro de ataque a Roma. Y Templis Ordi de Roma, ya que era un conjunto de órdenes templarias, un conjunto de cofradías, de traductores, de amanuenses, que se llamaban después, ¿no? Pero eran traductores, eran escritores, eran los intelectuales los que hacían los libros, que eran en papiro mayormente, pero también usaban tablillas, usaban carbonillas, cualquier cosa. En fin, lo que más usaban eran papiros. La mayor parte de los libros antiguos, Egipto era la proveedora del papel, no había papel, había papiro. También se escribían en tela, en cuero, etcétera, etcétera. Pero en el año 394 se funda el Votivum para proteger una gran cantidad de documentos que se consideraban lo más importante. Entonces, parte del trabajo de la orden era multiplicar esos libros, es decir, no había imprenta, se escribían a mano, había que reproducirlos y en lo posible traducirlos a otros idiomas, porque no solamente estaba el latín. Habían libros en griego que había que traducir al latín o al demótico. Entonces, bueno, pues esa es la función que tiene el Votivum Hermeticus en aquella época, la misma que tiene ahora. Proteger el conocimiento y divulgarlo todo lo posible. No voy a entrar en el tema de la historia de la orden, que es largo y complicado. Y anecdótico sí, pero me interesa ir al otro. Hay otras órdenes templarias, mientras tanto, muy pocas, no son muchas las órdenes templarias, pero todas están unidas, las verdaderas. Y son verdaderamente secretas. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a pertenecer si somos un Estado nosotros mismos? Cada orden templaria es un Estado
¿Cómo vamos a obedecer? Las constituciones de los estados dicen que no puede haber instituciones secretas. ¿Quiénes son ellos para decir lo que puedo yo? Si yo puedo reunirme en secreto para hacer algo con otros. Para hacer una sociedad anónima, para hacer un negocio y ganar dinero puedo ser anónimo, y puedo ser secreto por la ley de protección de datos y no puedo hacer, por favor. Y encima ahora son corporaciones privadas. ¿Quiénes son los estados para decir lo que podemos hacer la gente de conciencia? Si yo soy Dios y tengo conciencia de que soy Dios, y tengo conciencia de que cada persona consciente es consciente y es Dios, y que el inconsciente es Dios pero no lo sabe. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué? Somos soberanos en conciencia. ¿Quién nos va a impedir hacer una orden hermética, hacer una orden para hablar de las cosas que sabemos y que tratamos de que sepan los demás para ser libres? Nadie tiene derecho sobre nosotros, ninguno, aunque cometan abusos contra nosotros. Pero somos conscientes de ellos. Esos somos los templarios. Por eso somos de espada a llevar. Y por eso tenemos toda una mística que no tiene nada que ver con ninguna religión. No somos una religión, pero hemos servido a todas las religiones. Están los templarios del templo de Salomón para los judíos. Están los templarios de no sé qué, de cuántos, de la Calatrava de aquí y de allá para la Iglesia Católica. Hay templarios musulmanes aunque son los más independientes de todos. Y no pertenecemos, aunque pertenezcamos a una extracción por ascendencia, por tal, no pertenecemos a ninguna de esas religiones. Solo somos quienes construimos, quienes mantenemos el conocimiento, porque si dejamos a los sacerdotes y a los políticos que sigan promoviendo la ignorancia, acaba la humanidad. Volvemos a la edad de piedra. Somos los que hemos mantenido siempre la llama votiva del conocimiento. Pero los verdaderos templarios no tenemos ninguna religión. Forma de estatuas, de geometría en la arquitectura de las iglesias, hemos dejado una enorme cantidad de conocimiento científico y esotérico, metafísico. Cuando hablamos de Baphomet, grandioso símbolo templario, no estamos hablando del demonio como ponen a parir ahí o hay algunas instituciones podridas y hasta pederastas y yo que sé que tienen a Baphomet ahí, no tienen ni idea de lo que significa. No hay ningún demonio. Baphomet no es otra cosa que la representación de las fuerzas naturales. Unidas, en equilibrio. En equilibrio y en hermosura. Es el macho cabrío, no tiene nada que ver con Satanás, no tiene que ver con el demonio, no es un esclavista, es el liberador absoluto, es Dios en su manifestación de la naturaleza. Es el que promueve la fecundación. Todo los esclavistas están destruyendo la fecundación. Justamente. Están haciendo todo transgénico para que los frutos no den semilla. Están haciendo todo lo contrario a lo que manda Baphomet. La reproducción sana, natural, la inmunidad del grupo. Y lo que están haciendo los esclavistas que usan ese Baphomet sin saber siquiera lo que significa, están haciendo todo lo contrario, están promoviendo tanto la homosexualidad psicológica como la aberración de las inoculaciones para producir, para que la gente no se reproduzca, quieren despoblar el mundo, van en todo lo contrario a Baphomet. Bueno, pero hay que entender de que esa idea, justamente de que Baphomet es lo oscuro, lo negativo, viene desde el 1200, cuando fue justamente el cargo al que los acusaron. Exacto. A los últimos templarios y bueno, los terminaron exterminando. Fue el famoso cargo, ¿no? Que adoraban a Fíjate Baphomet. Que nosotros siempre, o sea, los templarios, hablo en función de espacio y tiempo, da igual. Sí. Mi alma no es templaria de esta vida, nada más. Sí, pero y se entiende. Al margen de eso. Los templarios siempre hemos sido metafísicos, hemos conservado el conocimiento metafísico. En esta vida me tocó reconstituir todo el conocimiento en los 8 equivaliones y hacerlo fácil de comprender hasta para un chaval de 12 años en adelante. O sea, contá esa parte, eso quiero que lo digas, que fue un trabajo también metafísico, pero también de abordaje templario. No fue un trabajo personal de Gabriel, fue para la orden también. No, me lo encargó el Votivo en Herméticos cuando yo tenía 26 años que entré en la orden. Es hermoso. Me dijeron concretamente, ¿para qué querés entrar en la orden? Porque tengo espíritu templario, lo siento. Estoy permanentemente trabajando con... Bueno, mi padre ya lo sabía, por eso pude entrar.
y estoy siempre investigando metafísica, estoy siempre con pirámides, vivo para esto, vivo para el conocimiento, para estudiar la verdadera historia. Y he sondeado mucho y me doy cuenta que todos los libros que hay de templarios, la mayoría son porquería, no es el verdadero templarismo. A la orden no se entra para tener titulitos y decir a los amigos yo soy templario, ¿eh? No, le digo, a mí eso no me interesa. No, y el ser verdaderamente un verdadero templario más bien te transforma en una diana, no en un presuntuoso de títulos. Mis títulos los tengo guardados para mí, no los tengo para nadie. Mis títulos los tengo aquí, además, y aquí en mi corazón. No, es lo que yo hago, es lo que yo soy. No se puede transformar en un papel. La orden templaria a la que pertenezco no son de esas órdenes especulativas, porque no es otra cosa. Estamos para hacer cosas útiles. Es decir, tengo el título de aquí. Sí, también me han dado algunos títulos, me los han mandado, me han invitado, me han mandado títulos en algunas órdenes a las cuales quieren que pertenezca. Bueno, sí, gracias. Ahí lo voy a tener guardado. Pero la gente tiene que saber que también hay servicio, que es la base fundamental, ¿no? El servicio. La base es servicio. La base verdadera del templarismo no es otra cosa que servicio. Si no hay servicio, no hay orden. Bueno, la cuestión es que se me encarga con 26 años reunir todo el conocimiento metafísico y ayudar a mi padrino a editar algo que fue en la década del 20, descubierto en 1927, el Evangelio de Nerón, que fue tremendo. Eso está en el libro de mi padrino, que es el Testamento de todos los tiempos. Le ayudé a maquetarlo y a hacer todo eso, y también tuve mucha ayuda por parte de amigos, por parte de la orden, y además aporté como libro tercero lo que ya venía haciendo, que es el libro Los 8 Equivaliones. Pero bueno, ese ha sido mi trabajo principal como templario. No digo que esté terminado porque tengo mucho trabajo todavía, pero ese trabajo que es el principal está cumplido. Ahora bien, ¿qué ocurre con los cátaros? Lo que también se llama la herejía albigense, porque en Albi, en Francia, es donde comienza un poco a conocerse. No es que realmente comenzó ahí, pero sí se empezó a conocer una parte del templarismo, del templarismo. Se prestaron a hacer un experimento social. El catarismo es un experimento social de los templarios, voluntario, por supuesto. La gente misma que quiso hacerlo y dijo, a ver, ¿qué pasa si realmente viviéramos no solamente portando espada, ya no portando espada, sino haciendo in extremis lo que mandaba nuestro Señor? Porque no hacían otra cosa, o sea, no hemos hecho otra cosa. Desde Jesús el Esenio en adelante, los esenios eran todos templarios, no todos los templarios tienen raíz esenia, pero sí todos los esenios eran templarios. Y no eran judíos, ni católicos, ni romanos, no. Los esenios eran una etnia aparte, que luego había arios e indoarios. Pero era un grupo étnico completamente diferenciado y no tenía que ver ni con el judaísmo, ni con el catolicismo, ni con los musulmanes, ni eran árabes. Bueno, los había, algunos, de etnia árabe, pero era una etnia bastante diferente, por eso hay una sangre diferente. Y lo del sangrial es otro rollo que muy traído de los pelos. El grial, en realidad, era el graal, y el graal es una espada. Está el graal mayor y el graal minor. El graal es una espada, desde muy antiguo, y los esenios llevaban espadas. Y el sangre real viene de ahí, del grial, y de la sangre de los templarios, de los esenios, que eran mayormente la flor innata del templarismo. Bueno, entonces, ¿dónde empiezan a aparecer los templarios públicamente y dejan de ser secreto y empiezan a interactuar con la iglesia? Al principio, de buenas y infiltrados dentro de la iglesia. Cuando se empieza a podrir todo dentro de la iglesia con el Papa Pascual I, que en el año 820 inventa la crucifixión de Cristo, cosa que no existía hasta el año 820. O sea, Jesús el Esenio no fue crucificado, es un cuento terrorífico. Entonces, ahí es donde empezamos los templarios a infiltrarnos dentro de la iglesia para combatir eso, era una herejía. Y no solamente los templarios, había muchas facciones dentro de la iglesia que decían, ¿cómo vamos a...? Pero ¿de dónde han sacado semejante burrada? Claro, se sabía
que era un invento del Papa Pascual I, que se puso a escribir, él y otros, un conjunto de libros que luego se llamó el Nuevo Testamento. Pero básicamente el estilo de escritura original de los 4 evangelios es de un solo tipo, que era ese criminal de lesa humanidad llamado Papa Pascual I. Entonces, pues el templarismo ya tuvo que salir un poco del anonimato y combatir abiertamente esa herejía que no fue muy terminada de conocer hasta el 1200 y pico, porque incluso hasta el 1400 y pico la mayor parte de los católicos no aceptaban la crucifixión de Cristo, aunque en muchos sitios ya se divulgaba, y libros, y estampitas, y cuadros, y se usaron todos los recursos artísticos para hacer estatua, para hacer cuadro, para representar la crucifixión de Cristo, que fue la obra de ingeniería social más monstruosa realizada hasta ahora. Da la sensación de que, claro, hicieron un camino también fino de 300 años que había empezado en el 500 y pico con el tema de que habían abolido la idea de lo que es la reencarnación y lo cambiaron por resurrección. O sea, no quedaron contentos con eso y tenían que mandar la crucifixión, ¿no? Bueno, y 400 sí, años después, bueno, obviamente, sí, ahí hubo el estallido grande. Pero fíjate que la Iglesia ha sido un campo de batalla dentro de sí misma. De sí misma, claro. Y dentro, por ejemplo, bueno, ahora ya puedo entrar en otro tema que no quería entrar recién en el vídeo anterior, en el tema anterior. El obispo, el cardenal, como le dijera obispo, me ha degradado. El cardenal del que te hablé, en realidad era miembro del Votivo in Hermeticus, era templario. Interesantísimo. Y era papable, como se dice. Sí, pero eso lo pero sí, los otros sabían que no, nunca iba a ser papa, claro. Pero él estaba muy, muy bien infiltrado. Nosotros también hemos tenido infiltraciones, pero mi orden no. Muchas órdenes templarias han sido infiltradas, pero la mía no. Entonces, por suerte, bueno, hay que tener muchos cuidados y hay cosas que tenemos muy claras. No se puede infiltrar tan así una orden esotérica. Tenemos mucho conocimiento esotérico de verdad. Entonces, nos pueden infiltrar en la vida privada, me pueden estafar, me pueden engañar, me pueden mentir en muchas cosas porque aflojamos la guardia por aquí y por allá, pero una orden que custodia 2000 incunables y 3000 libros mucho anteriores que los incunables, ya te puedes imaginar. Donde un libro, una orden que custodia toda la documentación que dejó Nerón, el emperador, donde desdice toda la historia oficial, tanto de lo civil como en lo político, donde conocemos verdaderamente lo que era Roma. Tira abajo todos los estamentos de todo lo que se enseña en las escuelas, de todo lo que has visto en la televisión, en la literatura. Entonces, y se desvía justamente hacia algo que puede ser un objeto, como una copa, una... Bueno, y se desvía, claro. El grial en sí es otra cosa. Cuando miras a una persona en astral, cosa que podemos hacer muy pocos, antes eran muchos. Digamos que en la época de Cristo ya era minoría, pero 2000 años antes de Cristo, más de la mitad de la gente podía ver en astral, aunque no en presencia de luz solar. Por eso el jeroglífico más abundante en todo Egipto es el Ankenpir, la llave de la vida está en la pirámide, y el otro es el llamado de Ramsés II, que en realidad no tiene nada que ver con Ramsés II. Es un escrito esotérico que está en un cartucho que significa desde el amanecer hasta el anochecer, la energía del chacal perdura. Esto es una advertencia esotérica que dice, ojo, desde el amanecer hasta el anochecer, la energía astral está ahí. Tú no la ves, pero los astrales siguen estando ahí. Desde el lado astral se te ve a ti. Es una advertencia esotérica que es tremendamente importante y tremendamente profunda, sobre todo para la gente que normalmente no podía ver en astral en presencia del sol.
Entonces pensaban que a lo mejor ya no me ve nadie en astral. Claro. Cuando en esa escuela, en cualquier momento salía un maestro en astral, como puedo salir yo, puedo salir en astral. La técnica de las 4 preguntas que está en el libro de Ramiro de Granada, Reencarnación y el viaje astral. Bueno, se puede salir en astral, no es difícil. Hay que seguir una disciplina, pero puede hacerlo prácticamente cualquier persona. Y en ese tiempo lo hacía todo el mundo. Había todo, era parte de la enseñanza normal. No era tema esotérico, era parte de la enseñanza desde niños. Entonces, ¿qué pasaba? Que claro, pues la gente que no tenía mucha práctica o tal, pensaba que, como está el sol, no hay nadie en astral, nadie me ve, ya puedo hacer cualquier cosa. No, pues la energía del checar, pero es una advertencia esotérica. Yo puedo ver en astral aunque haya sol, si quiero. Pero claro, siempre es más fácil en penumbra. Esto tiene que ver con todo eso. Ahora bien, los templarios siempre hemos tenido todos estos conocimientos. La mayoría en teoría, pero la conservaba, la cuidaba y tal. Pero algunos la tenemos en la práctica. Y yo lo he tratado de llevar todo a la práctica. De hecho, tuve que acceder por derecho, por investigador y por tener condiciones prácticas. Y mi frase favorita: la práctica sin teoría puede ser tuerta y por ello peligrosa. Pero la teoría sin práctica es totalmente ciega. Los cátaros también tenían teorías sobre Cristo, sobre la enseñanza cristiana, sobre la ascensión. Mucha gente ascendía, pero muchos no. Si la mayoría no. Entonces los cátaros dijeron, ¿qué pasa si vivimos totalmente conforme a la enseñanza de Jesús el Esenio? No muy diferente de la enseñanza de Mahoma. Solo que Mahoma no era manso. Mahoma llevaba espada. Bueno. Igual que Jesús. Claro, igual que Jesús. Pero los templarios porque es el camino del guerrero. O sea, claro, aparte lo dicen claro, inclusive en las escrituras, ¿no? Claro, si estudiamos mucho, si estudiamos bien el Islam y estudiamos el cristianismo verdadero, la enseñanza de Jesús, estamos hablando de lo mismo. Por eso hay tanta afinidad dentro de los esoteristas. Sí. Claro, y dentro de la orden templaria a la que pertenezco hay, pues más o menos ha sido mitad y mitad. Y hemos evitado en el tiempo de las cruzadas una carnicería. Nuestra única acción en aquella época era evitar la carnicería que otros intereses querían, provocando a los cristianos contra los musulmanes. Y eso se logró evitar. Por eso las cruzadas no acabaron en la carnicería que se pretendió. Que hubo finalmente rifirrafe, pero logramos conciliar cosas. Conciliar a la gente, conciliar a los sacerdotes y a los guerreros de un lado y del otro. Esa fue la tarea templaria por la cual el templarismo tuvo que hacerse visible. Y luego los cátaros entran en acción como cátaros para hacer este experimento social voluntario de decir, ¿qué pasa si realmente llevamos la vida de Jesús, pero sin espada? Y respetamos aquello de no matarás, para dar razón a otras escrituras o a otros criterios. Lo que ocurre es que hubo una mala interpretación de las escrituras. Cuando se dice no matarás en algunas religiones, se puede tomar de la forma que cada uno quiera. Pero dentro del cristianismo, como dentro del cristianismo con K anterior en la India, es un sentido metafísico, que quiere decir que no matarás, aunque quieras, aunque mates a un cuerpo, no matarás. Porque nada muere. Si has leído el Bhagavad Gita, le dice Krishna, ¿de dónde viene el cristianismo? De Krishna, le dice a Arjuna, no matarás.
Pero, ¿cómo que no mataré? Si mi lanza está atravesando los cuerpos de mi enemigo, no les estás matando. Solo estás quitando sus cuerpos de en medio. Y le explica toda la cuestión. Es que no puedes matar. ¿Cómo vas a matar? A lo indestructible, a lo eterno. No mentirás. Y se puede vivir sin mentir. Y demostraron que se puede vivir. ¿Cuál es el problema? Que si tienes un enemigo que te está acosando, el no mentirás acaba contigo. Entonces, ¿qué ocurrió? El resto de los templarios vivía siempre rodeando a los cátaros para protegerles. Hay escritos aberrantes de gente de afuera y de enemigos del templarismo que dicen que los templarios exterminaron a los cátaros. ¿Cómo vamos a exterminar a los cátaros si los cátaros eran la flor innata del templarismo? No todos los templarios eran cátaros, pero todos los cátaros eran templarios. Solo que los cátaros estaban haciendo un experimento social que debía demostrar si viviendo de esa manera realmente se lograba más rápido o más seguro la ascensión. Y se demostró. En Montsegur, sur de Francia, como en René Le Chateau, como en toda aquella región, como en Albi, como en muchos de esos sitios donde vivían los cátaros, se multiplicaban las ascensiones hasta que llegó en algún momento a que la mitad de los cátaros no dejaban cadáver, ascendían, no morían, ascendían, se demostró. Pero todo aquello gracias a que los templarios estaban siempre espada en mano, rondándoles, protegiéndoles, cuidando que nadie los atacara. Y hubo, por supuesto, muchos nobles que eran o templarios o afines a los templarios y facilitaban todo esto para ese experimento precioso que fue el catarismo. Lógicamente la Iglesia lo condenó, porque aquello demostraba todo lo contrario de lo que a partir de Pascual I ha sido la Iglesia. En gran parte, no toda, ya te digo, ha habido guerras de papas y antipapas a cañonazos. ¿Por qué? Por desmontar la blasfemia o sostenerla. La blasfemia de la crucifixión de Cristo, que es una blasfemia espantosa. Es aquello que hace incluso sentir culpables a los católicos que van a la iglesia por mi culpa, por mi putísima culpa. No es por tu culpa que fue crucificado Cristo, porque no fue crucificado, no es culpa de nadie. Quítate el sentimiento de culpa que la iglesia te mete. Y te enferma psicológicamente eso. Un verdadero cristiano tiene que saber la verdad. La iglesia tiene que transformarse. Dentro de la iglesia, no digo destruirse la iglesia, dentro de la iglesia hay mucha gente trabajando, inclusive muchos sacerdotes y de distinto grado, trabajando para volver al verdadero cristianismo. Esto es una batalla. La iglesia todavía es un campo de batalla. Que básicamente es catolicismo, no es cristianismo. Yo siempre hago esa tiene diferencia. Que acabar exactamente, porque fíjate que la funda Constantino y le llama Catholicus Ecclesia, Catholicus Apostolicus. En realidad es un tema político porque está en griego antiguo, que quieren decir renuncio a la loba, destruyo a la loba. ¿Por qué? La loba, que era Roma, la antigua Roma, la Roma de la República, la Roma de la justicia verdadera, la Roma de la distribución de bienes y servicios, donde la esclavitud, la pederastia y la subversión o la generación de pobreza se pagaba con la muerte. Entonces, toda la historia distorsionada te meten a Roma como que era esclavista, que, por favor, en Roma por ser esclavista te podían condenar y morir en la cruz. O por producir una economía artificial como la economía del dinero, como hicieron o pretendían los cartagineses, que lleva a la pobreza. Eso podían morir en la cruz, o el pederasta, o sea, tener sexo con una persona menor de 12 años, da igual, que ni consentido ni hostias. Podía morir en la cruz, solo que a eso les quebraban la pierna para que muera rápido, que no sufra, porque eso lo consideraban una aberración, pero que estaba en una naturaleza degenerada de la persona y contra la cual el individuo no podía hacer nada, y entonces, bueno, pues lo mataban rápido. Pero una Roma tan dura con esas leyes, que mataba al esclavista, que mataba al subversivo de la economía que generaba pobreza,
o que mataba al pederasta. A mí no me parece que eran duras esas leyes. Si hoy se implementara eso, otro cantar sería. Viviríamos muy felices, como vivió Roma 1000 años. Entonces la Iglesia Católica fue una de las partes fundamentales para destruir todos esos valores. Y destruir, y al mismo tiempo, al cristianismo institucionalizarlo. Pervertirlo fue ya tarea de siglos. Ya te digo, les costó 400 y pico años hasta Pascual I ya destruir. Así todo, hasta hace unos 400 años más o menos, todavía la Iglesia era reencarnacionista. Encuentras versiones de la Biblia que se parecen a algunos libros judíos donde hablan del alma, de la reencarnación y cosas. O sea, las religiones están totalmente podridas. Tienen que cambiar completamente, volver a sus orígenes. Por lo menos la Iglesia. Volver al verdadero cristianismo. Porque no se ha perdido todo. Y tienen todos los documentos. Tienen lo bueno y tienen lo malo. Tienen el verdadero alfabeto y el falso alfabeto, por así decir. Tienen los libros verdaderos y tienen los libros falsos. Lo que pasa es que las órdenes templarias tenemos todos los libros verdaderos y copia de todos los libros verdaderos también. Por eso nos persiguen. Soy el único vocero autorizado por el momento. Bueno, hay otro en Asia y hay otro en América, pero no están haciendo nada, no están al público. Claro. Y sos un vocero de 3 que tiene autorizado transmitir esto, por eso lo estás haciendo. O sea, esto está dentro todo de un sistema organizado. No estamos diciendo cosas porque Gabriel quiere o porque tiene una misión personal. Esto va dentro de una misión que es un sistema en realidad que es antiquísimo. Estamos hablando de 4000 años. Esto no nace ni con Jesús. Mínimamente. Ni con Jesús, ni con el catolicismo, ni con el cristianismo. Esto exacto. Se entiende que va más o menos alrededor de 4000 años. Calcula que Roma, en realidad, se fundó ad urbe condita, esto que quiere decir en latín desde que fue fundada, o el momento de fundación de Roma, en el año 773, por 2 iniciados en Egipto, Rómulo y Remo, que eran príncipes locales, no eran hermanos. No eran gemelos, no. Eran en realidad 2 príncipes, como había muchos reinados en Europa, pero la mayor parte de estos reinados mandaban a sus hijos a Egipto a estudiar, a formarse. Y entonces Egipto estaba muchas veces atacado y necesitaba tener un brazo fuerte, poderoso, en el norte, porque siempre estaba atacado por muchos sitios, por esclavistas, por de todo, por sectas retorcidas y tal, que siempre las hubo. Entonces, idearon los sacerdotes un plan que era hacer un brazo fuerte, como si fuera otro país, utilizando a los reinos de Italia, Grecia, algunas tribus en Hispania y tal, y en la Galia. Bueno, lo hacen Rómulo y Remo. Y fundan, efectivamente, estos no son personajes literarios, no son personajes imaginarios, no es un cuento. Lo que pasa es historia que las órdenes tienen y la representación de mamando de una loba, de Rómulo y Remo, en realidad es que estar mamando de la sabiduría que tenían estos reinos itálicos, que muchos de ellos tenían o el águila, o el halcón, o una loba. Y entonces eligen la loba como un símbolo. Decir, esta ahora es nuestra madre. Aunque realmente el padre era Ankhemta, Egipto. El que les dio la formación, el conocimiento, todo el auxilio militar, porque Egipto era una potencia. Roma no existía. O sea, existían un montón de reinos desparramados en toda Europa. Entonces, se crea Roma. Y se hace con una forma que era muy parecida a la se le llama república, res pública, la cosa pública, en el idioma más común de esos reinos, que era un latín bastante básico, pero muy sencillo, la gente se entendía muy bien porque la forma de vida también era sencilla. Y a imitación del faraonato. El faraón en realidad era como un emperador, pero en realidad mandaba el consejo, lo que vendría siendo el Senado. O sea, el faraón
no era un tío que tenía, no, él tenía las dos coronas que no eran del Alto y el Bajo Egipto, como dice la historia oficial. No, no. Una corona representa, la corona blanca, como la corona del Papa, la corona de Mitra, la corona sacerdotal. Y la otra corona, la corona roja, era la corona militar. Tenía el poder militar y el poder religioso. Pero, era un poder simbólico. El faraón tenía el poder, sí, tenía un poder. Su poder personal, que se lo había ganado y cada 4 años lo tenía que demostrar en el Yepsep, del cual vienen luego las Olimpiadas. En una demostración donde tenía que vencer a un toro, tenía que pasar ¿cómo se llama? Estanque de cocodrilos. En un laberinto con serpientes o en una natación con cocodrilos por debajo de... Esto se hacía normalmente en Saqqara, pero algunas veces se hacía en el templo de la medicina, que es el de llamado el templo de Edfu, el templo de los dos dioses, que son Horus, la conciencia, y Sobek, el cocodrilo. En realidad es la conciencia y el instinto. Es todo un conocimiento esotérico precioso, ¿no? Esa era la facultad de medicina, el templo de Edfu no, Komombo, no Edfu. Edfu es de Horus. Bueno, en ese templo hay unos laberintos subterráneos que están todavía, que cuando subía el Nilo, bueno, ahí se hacían unas cosas extraordinarias que las vamos deduciendo y nos damos cuenta cómo funcionaba y era increíble. Bueno, el faraón tenía que demostrar ese poder personal para seguir siendo faraón cada 4 años. Y reafirmarlo cada 4 años. Es interesantísimo. Exacto, pero aún así no tenía el poder absoluto. Exacto. Sobre el poder estaba en el pueblo. El poder estaba en el pueblo. Claro. ¿Y cómo se manifestaba? Las cofradías tenían sus delegados. Cada pueblo tenía sus delegados. Esos delegados mandaban sus delegados al consejo. Y el consejo era el que gobernaba. O sea que si un faraón defraudaba en alguna medida al pueblo y no estaba contento el pueblo, al faraón le pegaban una patada que lo ponían en órbita. O sea que hoy en día lo conocemos a eso como ecologenio, sistema asambleario o democracia directa. Bien, pues en Roma se hizo lo mismo. Entonces, en todo esto siempre estuvieron metidos los templarios, manteniendo estas formas naturales, porque es la política natural del ser humano. Siempre los templarios tuvimos acción política, acción científica, acción espiritual, metafísica, donde hiciera falta. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Con todo otra vez. Pues, otra vez. Y otra vez. Y ya me pueden matar 40.000 veces que seguiré haciendo lo que hago. Lo que no saben es que los templarios no morimos, somos conscientes. Ellos tampoco, ¿eh? Ellos tampoco. Lo que pasa es que ellos vuelven y resbalan. Como son inconscientes, no tienen memoria escásica, la pierden rápido y cada vez peor. Y claro, el esclavista tarde o temprano, su alma se va desintegrando. Y llega un momento en que no reencarna más porque su alma se pierde. Es lo que explica Jesús el Esenio, muy mal entendido, sobre el Avicii. El Avicii es un plano en el exterior de la magnetosfera de los planetas que a más sutileza de esos campos magnéticos son cuánticamente más activos. Y el alma es un aparato biológico, claro, pero cuántico, que está en quintillones de hercios, de ciclos por segundo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que el alma se va alejando del planeta, porque también el planeta es un ser viviente, aunque esta gente necia crea que es un cascote sobre el que estamos. Es lo que dice Jesús el Esenio, y llegará un momento en que se llegará al Avicii, desde el cual viene la segunda muerte, después de la segunda muerte, pero ahí no habrá regreso ni habrá perdón. ¿Por qué? Porque la segunda muerte es la muerte en el astral. Tú mueres en el astral y vuelves a encarnar. Claro. No te acuerdas. Si vuelves a encarnar, como me ha pasado a mí en esta ya, que vuelvo a encarnar con el mismo astral, pues claro, de pronto te empiezas a acordar de cosas y las puedes, vamos, las demuestras además, ¿no? O sea, te acuerdas, pero no te confías a eso, no te confías y las compruebas. Y las compruebas, como pude comprobar a mis 17 años,
con la guía de teléfono primero y averiguar y saber quién soy. Vale, ¿quién fui? Y ahora tengo este cuerpo y esta personalidad y esta situación, pero sé quién fui. Ya no me olvido. Y eso ya empiezas a acceder a toda la memoria de tu alma. Y te empiezas a acordar de más cosas. Vale, esta gente va todo lo contrario. En lugar de evolucionar, van entrando cada vez más en el olvido que está representado alegóricamente en la laguna Estigia. Ya Caronte llega un momento que uno los quiere pasar al otro lado siquiera, se ahogan en la laguna Estigia. Ya el planeta va empujando esas almas esclavistas, como son perjudiciales para la naturaleza del mundo. Pues imagínate las almas de esta gente que hace transgénicos, que altera la naturaleza, que ha tardado millones de años en generarse, dar frutos con sus semillas tan preciosas, hacer la evolución que ha hecho o reevolución que ha hecho el hombre, a pesar de caer, volver a levantarse y hacer una selección natural para que nazcamos y vayamos mejorando como especie. En lugar de eso, toda esta gente viene haciendo todo lo contrario para que nazcamos más, para que no nos podamos reproducir cada vez más enfermos, para estar dependientes y comprando cada vez más medicamentos, más sometidos y esclavos a la farmacia. Entonces, toda esta gente que hace estas cosas, esas almas que pierden el dominio de sus personalidades, y estas personalidades forman un clan y unas sectas, ¿no? Con esa locura diabólica de querer el poder sobre los demás. ¿Qué pasa con esas almas? Esas almas se pierden. Llega un momento en que el planeta las va apartando. ¿Por qué? Porque sus propias actitudes, su propia densidad, les va cambiando su propia constitución. Estos que quieren hacernos a nosotros transhumanos, transgénicos, no saben que están transformando a peor su propia alma. La ley de karma, la ley de causa y efecto, hay que entenderla bien. Si esta gente siquiera entendiera la ley de causa y efecto en un orden matemático, claro, elemental, no harían lo que hacen. Estas almas se van alejando y se van a perder. Tarde o temprano se pierden, pero miles de veces vamos a estar volviendo, sobre todo lo que hemos hecho el gran juramento, de no ascender. Al final igual nos pilla la ascensión, inexorablemente, en algún momento. Pero incluso, a veces generamos pequeños karmas de relación para no ascender, porque a mí no me interesa ascender al reino crístico. Sería mi liberación total, pero yo no estoy aquí para liberarme, si yo ya soy feliz. ¿Para qué quiero ascender al reino? Si estoy en medio de la batalla, servicio, claro. Puedo estar con mierda hasta el cogote en una trinchera y pasándome las balas por aquí y no me quita la felicidad. Estoy aquí para seguir el combate y todos los verdaderos templarios lo sentimos de esa manera. Entonces, evitamos hasta donde es posible, sin degradarnos, porque tiene sus riesgos la cosa, evitamos degradarnos. Pero seguimos evolucionando. Llegará un momento en que, yo qué sé, haremos la ascensión, viviremos unos años, o sea, naceremos, viviremos unos pocos años y como ya venimos con el cuerpo astral cada vez más purificado, cada vez más lleno de braja, que es un proceso biológico natural, todo lo que explica el verdadero cristianismo, y se produce la ascensión y ya está. Y bueno, y ya no lo puedes evitar, ya pasas al reino natural que sigue al humano. Todo esto es conocimiento nada más que de la naturaleza. La verdadera espiritualidad es preciosa y es fácil de entender. Y es tu propia proyección. Es interesante esto que vos decías de la Vichy también, porque bien entendido explica por qué esa atmósfera a la cual van todos esos pensamientos y esa podredumbre que se va expandiendo y se va como expulsando, ¿no? Y el que desconoce esto no comprende hacia dónde van todas estas energías, pero eso explica también por qué tanta necesidad de conquistar la luna o la atmósfera de la luna incluso, porque llega más o menos hasta por ahí la atmósfera esa. La magnetosfera terrestre es muy amplia. No obstante, no van a poder conquistar la luna porque a la luna llegó en 1941 o 40 un grupo de gente y ya no puede llegar más nadie. Claro.
todo el cuento del Ahora vamos por alunizaje de los Marte. yanquis es eso, es un cuento. Y no van a llegar a Marte tampoco, y no van a poder, esta civilización de esclavos y esclavistas no puede salir de aquí. Tan sencillo como eso. Claro, tengo un vídeo hecho con Thomas Klaus sobre la luna, que es artificial. Y está harto demostrado, hay cosas que son tan evidentes que no las vemos en principio, lógico, yo he tenido que estudiarlas, pero claro, cuando te metes y analizas y tal, y dices, mira, hay cosas que son demasiado contundentes, ¿no? Y entendemos que no habría vida aquí en la Tierra si no fuera por la Luna. Aunque no hubiera llegado nadie y en este momento no llegarían, no se les dejaría llegar. Se les ha dejado llegar alguna sonda y tal, pero así como para decir, bueno, pasen y vean qué linda toldería, tal. Pero nada, no se les deja llegar. Y la mayor parte de las veces, pues se les quita y ya está. O sea, esta civilización no va a salir de este planeta, porque esta es una civilización esclava, esclavista, mortal, demiúrgica. Esto es una especie de cárcel-escuela. Es una cárcel y escuela. Depende cómo cada uno lo tome. Exacto. Lo vamos a pasar y vamos a superar cosas y vamos a hacer cosas de acuerdo a cómo lo tomemos. Cada uno sí. Es decir, yo soy consciente que esto es una cárcel y estoy en esta cárcel. Yo me podría haber ido ya. Pero he decidido seguir naciendo. Pero la mayor parte de la gente no puede elegir. Va a seguir naciendo hasta que aprenda lo que tenga que aprender. Lo que pasa es que algunos elegimos llegado el momento, me quedo, porque ya soy feliz igual, como ya soy libre, aunque esté dentro de esta cárcel, y me aguanto lo que me tenga que aguantar, porque no es fácil estar aquí. Y cuando estoy en una cárcel tengo unas limitaciones y me tengo que atener a ellas. Claro. ¿Me entiendes? Como estamos en un tema esotérico, puedo hablarlo. En otros vídeos no, pero en temas esotéricos, pues y ya me da igual, nadie necesita creer ni no creer. Pero yo tuve que confirmar, antes de nacer aquí, tuve que confirmar 3 veces que estaba dispuesto a nacer en esta época y circunstancias. Y con las circunstancias que me iban a tocar, con muy pocos medios, con todas las contras, con un problema añadido, y era el problema que yo no había creado este cuerpo. Este cuerpo no lo hice yo. Faltaban días para que este cuerpo naciera. La persona que iba a nacer estaba en mejores condiciones psíquicas, espirituales, evolutivas que yo, a punto de la ascensión. No quería tampoco ascender, dejó este cuerpo y me tuvieron que hacer una especie de operación, un injerto. Y yo tuve que adaptar mi cuerpo, o sea, tuvieron que adaptar mi cuerpo astral a este cuerpo físico, que no tienen nada que ver. O sea, imagínate, bueno, nací grande, pero el cuerpo astral era muy grande. Mi cuerpo astral de la vida anterior era muy grande. Morí sano, joven, bueno, relativamente. Hubo una serie de situaciones, pero fui insertado en este cuerpo poco día antes de nacer. O sea, lo que ocurre después que mueres y lo que ocurre antes que naces, hay muchas variables. La mayor parte de la gente muere en astral, tiene un proceso del alma que puede durar segundos o milenios. Hay gente que encarna después de milenios. Hay gente que encarna inmediatamente, lo cual no quiere decir que se acuerde de nada porque no trae la memoria astral. Claro. El proceso que tenga el arqueón del alma, es decir, la memoria reciente del alma, que es la memoria traumática del alma, es lo que con la catarsis cátara también empezamos a provocar y podemos alcanzarlo. Pero alcanzarlo a través de la catarsis cátara no está explicado esto en el libro, pero el que lo lea lo puede saber. Si está escuchando todo esto es porque tiene criterio esotérico, porque el que escucha esto mayormente, mira la estupidez de que están hablando esto. Bueno, ese seguramente no va a leer ni el catarsis. No importa. Pero el que lea el catarsis y quiere ahondar un poco ya en el orden, todavía no es el orden espiritual realmente, es el orden del alma. Pasa que nos estamos metiendo en un tema un poquito más esotérico, porque ¿qué es espiritual? Mira, espiritual es la ética. Yo creo que no hay nada que sea más espiritual. Espiritual es saber
el equilibrio entre tu amor, tu inteligencia y tu poder correctamente utilizado. Eso es espiritual y es práctico, porque decirlo no vale para nada. Si después vas y te cagas en todos los santos y puteas al vecino y robas y mientes, ¿qué hay de espiritual? Ya te puedes comer 500 Biblias y todos los libros religiosos y puedes ir a un templo y puedes prender velas y tal. Y eso no es espiritual, eso es ritualístico. Espiritual es cortarle la cabeza a un enemigo y sufrir después por ello, pero saber que estás dispuesto a hacerlo si hace falta de nuevo porque tienes que defenderte o defender al inocente, y saber que estás combatiendo y no tener rencor, eso es espiritual. Lo espiritual no es algo que se pueda bla, bla, bla. Lo espiritual es algo que vives y lo vives tú, y nadie lo puede vivir por ti. Y no lo vives en un templo. Lo espiritual no lo haces al encender una vela. Eso es mero ritual. Mira, espiritual. Vale. Está muy dentro tuyo. Ritual lo puedes hacer por fuera, pero el ritualismo no es espiritualismo. Es mero ritual. Y realmente no es ni la mitad de la cosa. Es un formalismo. Es tu intención de querer aparentar ante tu personalidad que eres espiritual. ¿Sabes qué es verdaderamente habiendo espiritual? tantos seres de luz y en quinta dimensión ahora, ¿no? Claro, qué oportuno. Claro, yo como propongo en el libro, propongo una actitud muy espiritual. Plantarte frente al espejo, mirarte a los ojos y tratar de descubrirte a ti mismo y decir, a ver, ¿cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces has engañado? ¿Cuántas veces has insultado? ¿Cuánto rencor tienes dentro? Decís que no tienes miedo, que sos valiente, y resulta que, a ver si te atreves a formar parte de una asamblea nacional y cambiar todo este mundo tan espiritual que dices ser. ¿Hasta dónde te llega lo que crees que eres? Incluso en la catarsis vos también lo mencionás desde ese lugar, ¿no? Es decir, todos se creen seres de luz, pero el brillo hay que ganárselo, o sea, porque... Claro, no, a ver, el brillo no hace falta ni siquiera pulir, no hace falta encender nada, solo hay que quitar toda la basura, la mugre que nos cubre. Qué lindo. Nada más, quitar miedos, odios y vicios, y deja que vas a brillar, que es tu naturaleza, porque eres Dios. Claro. Entonces, Dios que eres va a brillar a través de tu verdadero ego, cuando ese ego, ese yo, que es un órgano, que es el transductor de la conciencia en la personalidad, va a brillar solo. Y la gente te va a mirar y te van a envidiar y no van a saber por qué. Cuidado, que esto pasa muchas veces. Hay mucha gente que dice, me ha pasado, dice, pero ¿de qué me envidian? Gente que no me conoce de nada y me tienen una envidia que te cagas. Y te das cuenta que te hacen cosas por envidia. ¿Pero de qué van a envidiar? Si soy una persona de lo más normal. Ah, bueno, de lo más normal, no. Es que no tengo miedos. No estoy movilizado por los miedos. Todo lo que hago, no lo hago por dinero. Aunque tenga hasta mi trabajo profesional, tengo que cobrar porque yo no lo puedo hacer en este sistema, que quiero cambiar para que no haga falta el dinero. Pero no hago algo por dinero, yo no escribo un libro por dinero, no hago una pirámide por dinero, no hablo estas cosas por dinero, que por dinero habría seguido cantando, que me encanta, pintaría cuadros, seguiría pintando cuadros que puedo hacer hiperrealismo, o seguiría trabajando con diamantes que dejan mucha guita. Lo que hago lo hago por amor, por inteligencia y por voluntad, en forma totalmente armónica, porque tengo que expresar ese poder que tengo dentro mío, no lo puedo guardar. Pues los que vivimos juntando conocimientos sabemos cómo funciona la ley natural y sabes que mientras más conocimientos das, más conocimientos recibes. Yo necesito saber algo y me viene. Por donde me venga no me importa, el universo me lo da porque tengo un pacto hecho con Dios desde que era niño. Yo le dije, yo voy a ponerte
todo mi amor, porque eso lo tengo que poner yo. Y voy a poner todo lo que pueda, de todo mi trabajo, lo que pueda. Y era un niño, ¿eh? Pero hice este trato con Dios. Yo hablaba con Dios y decía, oye, quiero hablar con Dios. Pero estoy hablándote a Dios, al Dios bueno, ¿eh? No a ese que me dicen en la iglesia que hay que tener miedo, que ese no es Dios. No, 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 no. Si yo te tengo que tener miedo, entonces que no eres Dios. No, ese Dios, fuera. Ese Dios, basura. Y lo insultaba, ¿no? De toda clase. No, no, estoy hablando con el verdadero Dios. El Dios que es bueno. El Dios que es realmente verdadero. A ese Dios, lo único que yo le voy a pedir es todo lo que yo quiera saber, porque si yo sé, yo puedo hacer cualquier cosa en la vida. Porque evidentemente, fíjate, yo no vine a entender lo que era la Santísima Trinidad mucho después, pero la estaba poniendo en marcha cuando todavía, pues si no iba a la escuela, no tenía 6 años todavía. Ya estaba hablando con Dios, diciéndole lo único, bueno, como diciendo, a ver, te pido un deseo, que yo sepa todo lo que quieras saber. Lo que yo pregunto me viene, vale, pero yo pongo todo mi amor y toda mi voluntad. Bueno, así ha sido. Yo he respetado, la personalidad ha respetado eso. He puesto siempre todo el amor y toda la voluntad. Pero Dios me ha dado, la divinidad me ha dado todo el conocimiento que he necesitado. Yo me pongo a resolver algo, por intríngulis que sea. Bueno, a ver, tengo muchas cosas que quisiera, por ejemplo, descifrar los jeroglíficos egipcios, que es mentira que están descifrados con la piedra Rosetta, como se puede explicar, ver la explicación en librofaraón.com. En librofaraón.com pueden ver la explicación, aparte de más de 2000 fotos de Egipto a gran tamaño para lo que quieran investigar, pueden ver explicaciones de todo esto. Si estuvieran escritos los jeroglíficos, estuvieran traducidos, habría un libro que dice exactamente todo lo que dice en cada templo. Y no lo hay porque es un cuento. Bueno, exacto. O sea, hablas con un guía que es un egiptólogo, además son egiptólogos los guías, no son cualquiera, estudia, ¿no? Y te dice una cosa, y te dice otra cosa, va con otro y te dice sobre el mismo supuesto mismo escrito, o sea que no, es un cuento, o sea, es fácil. Volviendo un poco a lo templario y a lo cátaro. Los templarios somos de espada a llevar. Los cátaros ya son de espada a llevar también, porque el experimento social finalmente demostró que no se puede hacer caso al no matarás, porque estaba mal interpretado. Entonces, ese pacifismo sirvió para que hicieran frondosas hogueras con los templarios en toda Francia, parte de España, Italia, donde los pillaran. Entonces, ¿por qué? Porque no podían mentir también. Entonces, el no mentirás, sí, les llevaba la forma de vida a la ascensión, pero finalmente vieron que el no mentir llevaba más gente a la muerte que a la ascensión. Entonces, el no matarás y el no mentirás se descartó. Lo que sí tenemos en conciencia que se le miente al enemigo. No al amigo o al camarada o al compañero o al simple desconocido que no conoce de nada. ¿Para qué le vas a mentir? Hombre, por prudencia por ahí a lo mejor, ¿no? Pero puedes ocultar y tal. Pero mentir como miente la mayor parte de la gente, que miente montones de veces al día y dices, ¿pero para qué? Joder, mentir al enemigo para salvar el pellejo, vale. O para el que hace preguntas indiscretas y le mientes, pero para que sepa que le estás mintiendo, que no le estás queriendo decir. Mejor decirle, bueno, eso son cosas mías. Queda mejor que una mentira, ¿no? Aunque choque. Vale, hay que aprender a vivir mintiendo solo al enemigo. No es fácil, pero se logra, se puede, perfectamente. Luego, el no matarás. Pues sí, mientras no vengan a por mí o a por mis seres queridos, no mataré. Pero si me vienen a matar, trataré de matar yo antes. O sea, si no estaría cometiendo un pecado por omisión, no estaría defendiendo a un inocente que soy yo. Entonces, claro, entonces eso estaría en contra de mi dignidad. O sea, el no matarás es una aberración entenderla como que Dios te manda no matar. Y el no mentirás igual. Pasa que el mentir tiene un peligro, es un
un problema genera problemas mentales. Y luego hay que ser muy inteligente para mentir y tener mucha memoria. Y yo la memoria que tengo la tengo para trabajar, para recordar todos los datos que pueda de todo lo que estoy haciendo. Si encima tengo que recordar datos de huevadas que no son, me jodo la vida. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, y aparte, como dicen aquí en España, se pilla antes a un mentiroso que a un rengo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues eso. No hay que, los cátaros, ese experimento social sí permitió comprender que no vale la pena mentir, pero si hay que mentir, al enemigo hay que mentirle y no es un pecado. Que hay que evitar matar, pero si hay que matar para defenderse, pues hay que matar. También demostró que lo que verdaderamente sirve a la ascensión es la práctica del tantra yoga o yoga sexual, es decir, no fornicar. Ahí sí que está una de las claves importantes. La purificación emocional, es decir, destruir todos los demonios que son los miedos, odios y vicios, y no tirar la energía sexual. Porque si se tira la energía sexual, pues también diría como con la catarsis. Sin tantra, ojo, el tantra en realidad es algo mucho más amplio, no abarca solo lo sexual. El tantra es todo un conocimiento esotérico hindú, la palabra es sánscrita. Tantra viene significando algo así como el entramado. El tantra es algo muy amplio. Por eso aclaramos y decimos tantra sexual, que es solamente una parte del tantra. También podemos llamarle energía kundalini o kundalini yoga, que es no tirar la energía sexual. Garantizamos, mi mujer y yo, que no se nos ha reventado ningún testículo, ningún ovario, que se vive muy bien, que se practica que se puede, que se practica, que es sano. Sí, la única te cansas y a veces te da ganas de dormir un rato, pero no te desenergetiza. Después andas el día como una locomotora. Bueno, y eso hace que el cuerpo astral se nutra. Ahora, ¿qué ocurre? Si no haces catarsis, si no te eliminas primero tus miedos, tus odios y tus vicios y practicas tantra, te vas a convertir en un brujo, en un mago negro. No me gusta decir mago negro porque hay magos negros de raza negra, entonces daría para confusión. Y tengo amigos negros que son grandes esoteristas. Y es, bueno, hace mucho que no tengo contacto con ellos, que están en Brasil mayormente. Y son negros, más negros que el azabache. Entonces hablar de un mago negro y esta gente tiene un alma preciosa, que son de raza negra, no tiene nada que ver. El brujo con el mago. El mago es el que sabe y usa bien su conocimiento. El brujo es el que usa, evidentemente no lo sabe todo porque si no, no haría lo que hace, pero tiene un conocimiento esotérico incompleto y lo usa para mal. Eso es el brujo. Imagínate que tienes un conocimiento esotérico y no has hecho catarsis. ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento? Hagan la catarsis cátara. Y después de haberse estudiado el libro, después de haber hecho esa remoción y haber entendido de qué va, cuando ya tenga ganado el primer combate, recién ahí empezar con el Tantra Yoga o Yoga Kundalini, en el cual empiezas a convertir tu cuerpo astral en algo superior. Lo empiezas a alimentar. Pero si no haces lo anterior, lo que vas a alimentar es tu miedo, tus odios, tus vicios, tu estupidez, tu yo paterno, tu yo materno, tu tontería. Entonces, esa energía espiritual, ahí sí podríamos hablar de energía espiritual, que es la energía Kundalini, la madre Kundalini le llamamos porque es la energía del amor, del ser, es la energía más esencial y poderosa del universo. No solamente crea un hijo a través del esperma o de los óvulos, no, también cuando la elevamos, creamos, por ejemplo, un artista que hace. ¿Por qué puede un escultor, un pintor hacer una obra genial? Porque en lugar de ir al prostíbulo a tirar o con la mujer a tirar el semen o con la amigueta, no,
se mantiene unos días al concentrarse y no tirar la energía, esa energía le subió por la columna vertebral, la concentra en aquello que está creando y crea algo magnífico en escultura, en arquitectura, en pintura, una obra musical o lo que sea. Si eso lo hacemos constantemente, nos estamos transformando a nosotros mismos en un ser superior y con esa energía kundalini que está representada en la sagrada hostia como el semen y está representada la energía vital femenina en el vino y en el cáliz el santo grial, que si miras en astral a una persona verás una copa formada por su chakra muladhara, el chakra svadhisthana dentro, parece la hostia, y las piernas la pata de la copa. Es decir, que el misterio que guardan los templarios no es ninguna copa donde bebió Cristo en la última cena, ni cosa por el estilo. Los templarios no guardamos tonterías materiales, ni la lanza de Longinos, que también es una alegoría, porque Longinos no tiró ninguna lanza, ningún crucificado, que no hubo ningún crucificado, ni guardamos astillas de la cruz de Cristo, que no hubo ninguna cruz de Cristo. Los templarios lo que guardamos son conocimientos a los que nunca puede alcanzar el imbécil que quiere tener esclava a la humanidad. El criminal esclavista nunca va a alcanzar ninguno de esos instrumentos de poder. Podemos tenerlos a veces, sí, reliquias, pero a veces porque encierran algún conocimiento. Las verdaderas reliquias para nosotros son los libros que encierran conocimiento y son documentos. Hay algunas reliquias, como por ejemplo, que he tenido en mis manos, como el Ikisimiwinki, el bastón de mando que encontró Orfelio Ulises. Y que tuvo mucho tiempo don Guillermo Terrera. Estuve con Héctor Pico en casa de don Guillermo Terrera un par de veces y tuve un par de veces en mis manos el Ikisimiwinki. Investigamos cosas y tal, descubrí lo que es, aunque otras personas pueden darle otra utilidad, yo descubrí lo que es. Es una llave de una antigua tecnología. Puede que en algún momento se pueda utilizar, y se puede usar como bastón de mando, pero como un símbolo. Pero tampoco lo tendrá cualquiera, y yo sabría diferenciar entre el verdadero y el falso, porque hay dos. Hay uno falso, bueno, pues puede que haya más, pero yo sabría, yo sabría diferenciar, por ejemplo, el verdadero. Y, por una cuestión vibratoria. Sí, y otras cosas. Hay cuestiones técnicas también. ¿Es real que se ha quebrado? No, quebrado no. Tiene algunas características que solo los que lo hemos tenido y que tenemos buena resonancia con la piedra. Yo he trabajado con diamante, he trabajado con amatista, te sé reconocer un diamante verdadero de un diamante falso, que se hace a veces con otras piedras, se hacen diamantes falsos. Y son muy bonitos, y se hacen hay un topacio con el que se hace un diamante falso. Pero yo lo sabría reconocer, porque he trabajado con piedras, sabría reconocer una amatista verdadera de un vidrio pintado, que los hacen también, que sale un poquito más barato, porque la amatista no es muy cara, es una piedra semipreciosa, vale por kilo también, ¿no? Bueno, depende cómo el corazón de la piedra, puede valer mucho, ¿no? Una amatista grande. Pero te sé reconocer las piedras y he trabajado muchos años con ello. Entonces, el Ikisimiwinki, pues si no lo has tenido en tus manos, pues no lo sabes. Y no es tenerlo un momento y ya, no. Es tenerlo como lo he podido yo tener, que he estado casi 2 horas con el Ikisimiwinki, sintiéndolo, mirándolo, y don Guillermo Terrera ahí con una paciencia, y don Héctor Pico también, por ahí, vamos, Gabriel, no, tranqui, que esto no lo tengo todos los días y tengo que hacer 1000 kilómetros para venir. Sí, además, no sé por qué, porque yo nunca imaginé que en algún momento harían
o tendrían que hacer réplicas, no sé si para protegerlo, para cuidar, no sé. Pero por las dudas, no sé, yo no sé, por las dudas de nada, fue un instinto. Yo necesitaba tenerlo en mis manos, sentirlo, sentí muchas cosas, pude ver, pude hacer un poco de lectura. Esto se llama psicometría, ahora se llama modernamente, o sea, en psicología se llama psicometría, medir el coeficiente intelectual de una persona o más o menos sus características, sus capacidades de abstracción y demás. Pero la psicometría paranormal es algo que también me tuve que cuidar de desarrollar, pero estuve muy a punto, pero en esa ocasión lo utilicé. Porque desarrollar la psicometría es bastante problemático. Después no puedes tocar nada sin sentir todo y si no lo sabes gestionar es terrible. Imagínate que subes a un autobús a cualquier lado y agarras un pasamano y empiezas a sentir todo. Es horrible, es horrible. No puedes vivir en una ciudad, no puedes ir a una ciudad ni vivir cerca. Tienes que irte a la selva y solamente en la selva podrías sobrevivir teniendo desarrollada la psicometría. Entonces, pero ahí me sirvió. Y como había estado tratando de anular, pues la tuve que reactivar un poco. Y después que sentí lo que quería, volverla a anular para no llevar esa carga encima. Pero fue una experiencia muy bonita y bueno, una reliquia como esa, sí, pues vale la pena a lo mejor tenerla, no sé. Pero, a ver, yo no pagaría por ello, no sé si me entiendes. Las verdaderas reliquias las tenemos aquí, y en los libros sí. La orden antes tenía su situación, su escondrijo, digamos, en Buenos Aires, pero en 1997 tuvo que desaparecer de Buenos Aires porque hubo evidencia de seguimientos y de que podía ser captada, y lo que cuidamos es algo muy tremendo, ¿no? Entonces, directamente yo no se me informó, solo sé que no está más en Buenos Aires, o se me hizo creer eso por lo menos, no sé, pero ahora nadie sabe dónde tiene el Botivum Hermeticus todos los libros. Ya te digo, hay 2.000 incunables, más de 3.000 libros más antiguos que los incunables, porque los incunables pertenecen a una etapa. Hay otras cosas que son mucho más antiguas. Y luego la biblioteca general, no sé, pero es muy grande. Hay herramientas, ¿no? Hay herramientas que te pueden servir, pero tienes que tener la herramienta completa. Son cosas del pasado. Yo, por ejemplo, algo que tendría como reliquia, pues mira qué reliquia que tengo aquí. Una pirámide de vidrio que compré en el Khalili, en el Cairo. Vale, pues mira, esto es una reliquia. Yo con esto, si lo sé utilizar, puedo hacer unas cuantas cosas. Te puedo hacer una terapia local con gemoterapia, pero en realidad no es gemoterapia. Estoy usando un vidrio normal, pero estoy usando una pirámide. Entonces puedo producir un efecto. Logro más con pirámides más grandes, por supuesto, pero tengo aquí una reliquia donde si tengo las proporciones correctas y tengo el conocimiento, pero el conocimiento no está aquí en el vidrio, lo tengo aquí. ¿Y dónde está escrito mejor todo esto? En los libros. Entonces, ¿qué es lo que custodiamos realmente los templarios? Lanzas, astillas, maderas, cosas que se pueden quemar o se las... No, custodiamos conocimiento. ¿Dónde tenés el Santo Grial? Los tenemos todos, en las gónadas, en el chakra muladhara, donde el semen es la sagrada hostia, que no se debe derramar, porque es un pecado. Ni el agua, ni el agua de vida, que es el vino. También se llamaba agua de vida en la antigüedad. Es el vino del cristianismo. Cuando pregunta, y padre, ¿y esto qué significa? Ah, misterio del Señor, hijo. Bueno, pues no sé si ellos lo sabrán. Algunos sí, Y claro. sí, deben creer todavía que incluso para ellos también es un misterio, entonces ¿para qué cuestionarse? Claro. La Santísima Sería Trinidad, el demasiado Padre, el Hijo y el trabajo. Espíritu Santo. Y Mira, es la un verdadera misterio. claro, misterios. Entonces, ¿para qué quiero? Si no me van a decir qué significa, ¿para qué hacen una iglesia? Y ahora he leído, por lo menos en 3, que me acuerde, versiones de la Biblia, una parte donde dice Jesús, le dice a Pedro, aún así,
falsificado y todo como es el Nuevo Testamento, que es una falsificación total, total. Pero aún así, esa falsificación está hecha a partir de libros antiguos y escritos antiguos, documentación. Le dice a Pedro, no haréis templos de piedra en el mundo de los hombres, sino en el corazón de los hombres. Entonces, ¿qué carancho están haciendo con las iglesias? ¿Para qué hacen iglesias? Si lo que tienen es que enseñar el cristianismo, enseñar la verdad. Y se mandaron la iglesia de Pedro. Entonces, sí, pero en el año 325. Y en Nicea, actual Turquía, para destruir el Imperio Romano. Esto está documentado, esto no hace falta ir a una orden esotérica. Si te pones a analizar, te vas a los libros de historia y verás, en el 312 Constantino logra dividir el imperio. En el 323 logra aplastar la otra mitad y apoderarse ya de todo. Así todo, en ese arranque de humildad, funda Constantinopla, que ya existía, ¿no? Pero bueno, como si yo fundo un barrio y le llamo Gabrielópolis, ¿no? La humildad no? Que me flota. Bueno, entonces, crea eso. Lo que sí que no, igual lo encontré en un libro, no me enteré en las órdenes esotéricas, lo encontré revolviendo en las bibliotecas. La primera banca privada fue la Banca Bizancia, creada por Constantino en el año 326. Es decir, en el 325 funda la iglesia Catholicus Apostolicus, destruyo la loba, renuncio a la loba. Y al año siguiente crea la primera banca privada. Pero es que era grande el tipo. Por eso se puso de Constantinopla. O sea, hay que reconocer que el tipo tenía un alter ego terrible. Sí, ¿no? Sí, claro, que era el grande, el más grande de los HDP, pero bueno. Era un magno, claro. Era magnífico para el mal. Realmente fue un hombre grandioso, ¿no? Sí, hay que respetar al enemigo, por supuesto. Claro. Pero fue el más grande de todos los enemigos de la humanidad. En el contexto histórico no conocemos ninguno que haya sido más grandioso. Posiblemente unos ocultos que fundaron Cartago. Cartago fue un plan soberbio. Fundaron Cartago, lograron rejuntar a la mayor parte de la mala ralea que había por todos lados, les dieron orden, disciplina y tal, frente a Europa, o sea, ahí en Cartago, en lo que ahora es Túnez, ¿no? Lograron hacer una sociedad con una economía artificial, con todo lo que Roma prohibía, la usura, la esclavitud, y lograron hacer una sociedad de esclavos, corruptos, ladrones, piratas totales. ¿Y a qué después menos formarlo como si fuera una sociedad ejemplaria y hacerles creer que eran una sociedad ejemplar. Claro, le lavaban los sesos a los niños que a los 7, 8 años tenían que hacer un juramento contra Roma. O sea, y lograron mantener eso durante siglo y pico. Las guerras púnicas, que fueron 3, tardó Roma 100 y pico años en exterminar toda esa mala ralea. Bueno, hasta que otro de los grandes hombres de la historia, pero esta vez grande de los verdaderos, que estando dentro del enemigo comprendió la verdad, que fue Aníbal. Aníbal fue uno, posiblemente hasta ahora, es que sus maniobras y todo su historia, es difícil encontrar en las bibliotecas toda su estrategia, Toda la historia de Aníbal es muy difícil encontrar en las bibliotecas. Cuando yo era niño se encontraba, pero lamento no tener copia de todas las cosas que encontraba. Luego, cuando pude acceder a los cursos de las escuelas de guerra por las credenciales que tenía y se estudia en táctica de guerra, se estudian las modernas, y se estudian porque las tácticas de guerra de Aníbal en su época, mira que Mariola perdía a Roma para dejar a todo el ejército romano descolocado y simplemente tener la situación de poder tener a Roma en un puño. Y cuando tenía a Roma, que podía haberla invadido prácticamente sin tener que derramar ni una gota de sangre de los suyos ni de los civiles, se dio cuenta que había sido engañado completamente, enterró la espada, dispersó a sus tropas por toda Europa, sobre todo por Italia, la Galia, Hispania, ¿no? Entonces,
y dijo que los que quisieran que se volvieran a Cartago, pero que habían sido engañados completamente, y empezó a trabajar a favor de Roma. Él sí volvió y luego trata de hacer una reforma, o sea, trata de convencer a Cartago para que se transforme en algo parecido a Roma, o sea, trata de hacer una revolución, pero no le dan mucha pelota y ya desconfían de él. No obstante, le encargan ir contra Roma para ver si realmente era todavía fiel a Cartago, y hace la guerra de Sama. Bueno, la batalla de Sama, que podría haberla ganado, pero rotundamente la pierde. ¿Por qué? Porque ya trabajaba como espía para Roma. Y luego, entonces, claro, ya después lo echan de Cartago, Aníbal. Y toda esta historia estaba en libros, ¿eh? Y me voy un día a la Biblioteca San Martín en Mendoza, donde tenía mucha cosa de esto, y me entero que habían quemado todos esos libros, los habían quemado. En la Biblioteca de General Belgrano, en Buenos Aires, me encontré también muchísima información. En la Biblioteca General San Martín de Mendoza, en San Luis, no me acuerdo cómo se llamaba la biblioteca, también había mucha cosa de historia verdadera muy bien documentada. Todos esos libros los quemaron cuando yo era adolescente y ya casi adulto. Me enteré que había libros desfasados. O sea, la quema de libros ha sido brutal de toda esa historia. O sea, lo que te estoy hablando, la historia de Aníbal y la historia de Roma y todo esto, de por qué estamos ahora, todo eso, no estoy hablando de conocimiento, que está documentado también, porque yo me empiezo a documentar mucho antes de entrar a la orden templaria. Yo buscaba todas estas respuestas, todas estas cosas. Lo que pasa es que dentro de la orden ya tengo documentación y ya empiezo a alucinar porque era más maravilloso Roma de lo que nos podemos imaginar. Cómo vivía de feliz la gente, de maravillosa que era la vida, antes de este periodo oscuro del cual no hemos salido. Empezamos el oscurantismo en el año 325, empieza, luego se acentúa en algunas épocas, luego parece que salimos, pero no salimos, vivimos mejor porque el esclavista entiende que los esclavos se les puede manejar mejor si están cómodos. Pero no salimos realmente del oscurantismo porque fueron ganando terreno, fueron expandiéndose por el mundo, y a medida que fueron apoderándose de todas las entidades, de todas las instituciones y todo. O sea, hoy estamos, después de 1700 años, casi en el paroxismo del esclavismo en todas sus formas, y del engaño y de la mentira. Entonces ahora vamos a salir. O salimos o llegamos, hacemos un punto en el que vamos a quedar 500 millones de personas en el mundo, en una esclavitud total, pero caemos a la época de las cavernas, después de un transhumanismo que se desaparece, porque al ser totalmente antinatural no va a quedar nadie vivo. Los pocos sobrevivientes sanos que queden y se puedan reproducir, pues en la época de las cavernas. Lo que ocurre es que creo que no va a llegar a ocurrir todo esto, porque hay otro grupo humano que ha ganado. Esos señores andan en plato volador y no son extraterrestres. Y hoy son más o menos 3 millones de personas. Por eso no podemos ir a la Antártida, ni al Parque Noreste de Groenlandia, ni a Frenchy, una isla que está a 100 kilómetros de la costa de Chiloé, ni a partes de ni a los polos, vamos, ni a ciertos lugares por debajo del mar. Los submarinos no pueden navegar por donde se les da la gana. Ellos controlan todo el cotarro aquí. O sea, le van a dejar hacer a esta civilización, porque ellos no van a hacer los deberes por nosotros tampoco. No es su misión. No es la misión de ellos. La misión de ellos ya la cumplieron. Y la siguen cumpliendo. Y siguen ayudando. A pesar de todo. Mira, en el lugar donde yo estoy es un lugar muy frío. No voy a decir dónde estoy. No quiero que nadie sepa dónde estoy, la verdad. Los que saben, saben, pero los que no, ya. Pero, mira, estoy con chaqueta en pleno verano. O sea, pero aquí tenemos un cielo fantástico. Y puedo mirar en 360 grados y veo todo a la misma altura. Estoy en la parte más alta. Lo único que tengo cerca es un pueblecito, un poquito de luces por ahí, pero no estorba.
me pongo a observar, tengo el telescopio y tal, pero con el telescopio no puedo enfocar algo que se va moviendo, es muy difícil, ¿no? Con otros aparatos sí. Pero mi mujer y yo, como muchos amigos que vienen por aquí, cuando vienen y nos ponemos a mirar el cielo en la noche, es raro que pases aquí un par de horas mirando el cielo y no veas ovnis. A veces se ven muy cerca, a veces hemos visto la forma ojival del plato volador de costado. Una vez vimos 3, otras veces hemos visto naves cigarros, otras veces vemos un fenómeno increíble que no voy a decir dónde, pero sobre una ciudad, parece ser, hay algo, yo creo que debe ser una nave muy grande, porque ahí vemos las luces que vienen y ahí se pierden, desaparecen. O salen de ahí, se encienden y por ahí se encienden con una magnitud mucho mayor que Saturno, o que Venus, o que muy fuerte, y se desplazan y ya no los vemos. Y bueno, pues sabemos lo que es la tecnología Hespens, cosa que está en un libro que escribí que se llama El tesoro mágico de Fray Santenia, en este caso. Bueno, recomiendo todo el libro, la saga El tesoro mágico. Sí, no son, bueno, son libros de novela para niños, que los pueden leer los niños, ¿eh? Son formadores éticos, y son muy entretenidos, pero en realidad son libros esotéricos disfrazados. O sea, los niños lo van a entender como niños, los mayorcitos lo van a entender de otra manera, y los papás le van a empezar a entender muchas cosas, si piensan. Si no son televidentes obsesivos, si no están teleidiotizados, van a entenderle mucho conocimiento a esos libros que son libros esotéricos. El libro Faraón también, no es una novela. Que justamente quiero que lo transitemos a ese también por toda la cuestión egipcia. Claro, digamos que es una... ¿Lo has leído, no? Sí. No lo has leído todavía. Sí, sí. Bueno. Es más, sigo la página también, claro. Con las imágenes y todo ese tipo de cosas. Y me llama mucho la atención toda la alquimia que vos le imponés a toda la escritura también de los libros y a cómo separaste los temas. Eso está muy interesante porque podemos hacer el abordaje por separado, pero también en un combo alquímico. Claro, lo que pasa que, fíjate... Y las fotos que tenés son increíbles. Me encanta la cantidad extrema de fotos que tenés, y me imagino que, como siempre lo decís, no tenés tantas publicadas, pero se saca un montón de material de la foto. Yo te digo, estudio muchísimo las fotos que vos tenés, las estudio como material porque, primero, que son inéditas, solamente vos las tenés, y segundo, que están muy a propósito de un montón de temas que no se quieren tratar y que son material de estudio para el que realmente quiere estudiar, obviamente, ¿no? Claro. Y me gusta también eso de que vos resaltás de que hay veces que o borran, y que si no la sacaste vos a la foto, cuando vayas a sacarla por ahí, después de todo esto que está sucediendo, quizás ya lo borraron también, ¿no? Eso también lo tengo contemplado. Bueno, pero, viste, es un tema. Entonces, trato de estar al tanto de todo ese tipo de material y de guardarlo, ¿no? Porque digo, por ahí en algún momento también uno lo puede llegar a perder. Entonces, no quiero perderme absolutamente nada y guardo. Es más, tengo una carpeta que se llama Gabriel Silva en la computadora, y ahí es donde voy bajando toda la información. Sí, es así. Porque, primero, que si no yo me pierdo. Y segundo, que también a partir de eso voy haciendo mis propios documentos de investigación. Entonces tengo que tener todo el PDF o el Word en el mismo lugar, y las imágenes son sumamente valiosas. Así que seguí guardando como biblioteca en la página de Faraón, pero para cuando incluso abordemos el tema de Faraón, que si bien es una novela, transitarlos desde la magia, ¿no? Desde la magia que encierra todo eso. Y el común denominador que yo veo en todo esto siempre es la espada, ¿no? La espada, que la nombraste en todo este trayecto como 5 o 6 veces en distintos tiempos y en distintos espacios, con distintos arquetipos, pero siempre está como objeto de relevancia, ¿no? Como un grial, ¿no? Como, si no es la espada de Longinos, es la espada de los templarios, y si no es la espada que sacaba claro, Jesús,
Desde que existe la humanidad mortal, la espada es la máxima herramienta. La máxima herramienta, inexorablemente. Es decir, con la mortalidad del hombre, con el juego macabro de ese Dios que ha inventado a esta especie mortal por manipulación genética, ese Dios bíblico, que primero se llamó Loki, luego le llamaron Yahvé y luego le llamaron Jehová, que significa expulsado de la tierra. A partir de ahí, la humanidad empezó a defenderse de la esclavitud y la espada fue siempre el arquetipo principal. Si yo tengo que elegir, a ver, ¿qué me llevo a un lugar del universo que no conozco? Lo único que me llevo como herramienta, que no me puede faltar, es la espada, en ningún lugar ni en ninguna época. ¿Por qué? Porque a la espada, si no hay problema y puedo cultivar, la transformo en arado. La transformo en palanca. ¿Me entiendes? La transformo. Pues mira, yo puedo operar a una persona con una espada si no tengo otra cosa. Bueno, de hecho, pequeña, pero una bayoneta sirvió para operar del apéndice a un chico en el ejército. Menos mal que había un otro soldado que era médico, había pedido el prórroga y ya era médico. Pero no había operado nunca a nadie, pero tuvimos un caso de peritonitis y yo, él y yo. Me acuerdo. Estaba yo y estaba este chico y menos mal y lo operamos y le salvamos la vida. Yo meta a afilar una bayoneta. Me acuerdo, sí que lo contaste. El único instrumento, te lo conté, ¿no? El único instrumento de quirúrgico. Bueno, hablando de los instrumentos quirúrgicos, me recontraestudio la imagen esa que vos tomaste en el video de los instrumentos quirúrgicos en el templo. Creo que era de Comombo. No, el de Comombo, el que decimos, bueno, representar. Me voló la cabeza. Claro, es que eso era la facultad de medicina. Eso era todo lo que hay ahí, todo lo que hay ahí es medicina pura, de geobiología. Por ejemplo, hay una prueba que uno puede hacer. Si uno entra al templo, y eso que ahora no está bien, no funciona tanto, no se siente tanto la diferencia. Pero cuando eso estaba bien construido y más completo, o si se pudiera reconstruir como era, sería brutal. Pero aún así ocurre a la mayor parte de la gente. Yo he hecho el experimento sin decirles nada, sin condicionar. Ustedes dos tienen que entrar por ahí y salir por aquí. Y ustedes tienen que entrar por aquí y salir por el otro lado. No lo voy a decir para no condicionar a nadie, cuando vaya cada uno que haga la prueba. Pero la voy a hacer. Hay una manera de entrar. Bueno, yo ahora voy en septiembre con un grupo otra vez, por eso tampoco quiero condicionar a nadie y lo repetimos el experimento. Hay una manera de entrar donde si entras así, luego estás todo el día con una fuerza, con una energía tremenda, pero si lo haces al revés, termina el recorrido y te tienes que reponer, cargar pilas. O sea que tengo que ir 2 veces. O sea que tengo que ir 2 veces para probarlo. No, si vuelves a hacer el recorrido te recuperas. Si vuelves a hacer el recorrido, que no lo voy a decir, o así, si lo haces para el otro lado, después te recuperas. O sea, estos que hicieron el recorrido mal, se los hago hacer bien, joder, se me fue el cansancio. Bueno, es así. A veces no lo he tenido tiempo de hacer porque vamos un poco a la apurada, pero lo he hecho en 20 y tantos viajes que llevamos, en 4 viajes lo hice. Lo hicieron tal. Yo mientras me pongo a enseñarles otras cosas, a recorrer por allá y tal. Bueno, y es fantástico. Yo mismo lo he hecho. Bueno. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Porque lo hice yo primero. Bueno, tenía una base de geobiología y me parecía que en el templo de Edfu... Tenía que haber algo así. Sí, me parecía que en el templo de Edfu podía haber algo así y no. Lo hice de distintas maneras y no noté diferencia. Pero después, en Comombo, dije, allá no, porque claro, allá le faltan cosas, muchas más, está distinto. El templo de Comombo está mucho menos, es mucho más pequeño, es chiquitito, pero está el centro de la cosa. ¿Entiendes? Y está más cerca del agua.
El otro está rodeado de agua y entonces todos esos factores, pues teóricamente tienden a perderse, pero el otro no, está a la orilla del Nilo, no está en una isla, entonces el agua, y tiene el nilómetro y tal, y eso tiene que hacer su efecto. Y entonces digo, si tengo agua subterránea por aquí, por allá, porque veo, o sea, viendo cómo, dónde hay agujeros, me doy cuenta cómo es el entramado de agua, y digo, si aquí sí que, porque en el otro no sé si hay subterráneo, sí, pero no hay agua. Pero ahí en en Comombo sí. Entonces digo, si hay agua y entro por aquí, voy a estar chupándome, o sea, el agua me va a quitar toda la energía. Si lo hago de esta manera, porque es un circuito, como cualquier circuito magnético en este caso, no es electromagnético, bueno, sí, electromagnético, porque el campo magnético de la Tierra es electromagnetismo. Te pregunto ahí, si lo hago al revés, yo le quito energía al agua, o sea, el agua me da energía. ¿Esa agua se drenaba cuando subía el Nilo o estaba siempre? No, cuando subía el Nilo, eso estaba lleno de agua. Pero después, cuando bajaba, ellos podían hacer que el agua se fuera o no, tiene sus tapones, pero también podían subir agua con el pozo artesiano. El nilómetro servía también de pozo artesiano. Perfecto. O sea que, aunque el Nilo estuviera lo más bajo, ellos si querían podían llenar de agua ahí, sin ningún problema. Perfecto. Porque eso no necesariamente tenían que estar limitados a poder hacer las prácticas que hacían de meter a un tipo para ver si era verdaderamente corajudo, si estaba preparado. Cuando decía que estaba preparado, él no sabía que se iba a encontrar nadando en la oscuridad con cocodrilos, pero los cocodrilos en real no eran reales, estaban momificados. Pero si el tipo no estaba tan preparado como decía estarlo y tan catartizado como decía estarlo, se moría del susto y se ahogaba. Porque veía en eso un enemigo externo. Hacemos un cierre acá además, porque me encantó y no quiero que sigamos avanzando en el tema del Egipto antiguo porque nos vamos a perder un poco de la maravilla de... No, porque ya ves, yo estudié todo y yo podemos estar ad infinitum. No, yo te pregunto mil cosas de las que capté y que me gustaría profundizar, ¿no? Porque son imágenes que si bien vos en el libro y todo las vas graficando, uno también va despertando su propia memoria interna, entonces es como que vas como corriendo ese velo y ahí me surgen entre lo que uno sabe y supone, ¿no? Claro, ¿Viste ese límite donde vos decís, ¿estoy en el acálico o lo estoy suponiendo? Entonces, bueno, más vale le pregunto a Gabriel. Y tengo un montón de cosas para preguntarte del Egipto. Yo te recomiendo que todo lo dejes en puede ser así. Una teoría. Sí, porque yo soy muy racional y no me gusta la autosugestión, ¿viste? No. Y detesto eso. Para nada. Y más en cuestiones, mientras más abstracta es la cuestión que tratamos, más en el suelo tienes que tener los pies. Mientras más espiritual, más sutil, más abstracto es lo que trates, más objetiva tiene que ser y más racional la mente para no irte por el yo místico. Es que si no me soluciona tampoco la duda. Y aparte tienes que ver, y tienes que separar lo importante de lo interesante. Exacto. Las cosas pasan a ser importantes para ti cuando le encuentras una aplicación. Si no, son meramente interesantes, que está bien, a lo interesante hay que atenderlo. Hay veces que la intuición nos dice de aprender cosas que no sabemos si nos van a servir para algo. Claro. Yo muchas veces he sentido eso. Digo, joder, pero si esto yo no lo puedo aplicar, pero la intuición me está diciendo que lo tengo que aprender. Mira, que pasan 3 días y digo, menos mal que sabía esto. La intuición bien, mientras más catártica está la persona, mientras más libre de miedos, odios y vicios, más funciona la intuición. Claro. Y además hay que aprender a seguirla. Claro. Mirando para adentro y decir, a ver, si yo no tengo un motivo lógico para sentir esto, ¿por qué lo tengo que sentir? Hombre, porque tienes intuición, no la desprecies. Que al final, cuando no le he dado caso, no le he hecho caso a la intuición, cuando me ha venido fuerte, me he llevado cada palo en la cara
Y dicho, pero qué, por no hacerle caso, si la intuición me lo estaba diciendo con tanta fuerza. Hay que escucharse, hay que aprender a escucharse. Mira, cuando se desarrolla esto, también se desarrolla una capacidad que tenía Rasputín, que no era la de que lo podían dar veneno y nada. Rasputín era un tío muy jodido, pero fue muy entrenado por su madre en ciertos conocimientos. El conocimiento no era que no te va a hacer efecto ningún veneno. El conocimiento es que no vas a tomar nada porque tu instinto te lo está diciendo. Yo eso lo desarrollé en poco, casi sin poder, sin pensarlo, sin quererlo, queriendo, pero sin intelectualizarlo, en la selva, donde no puedes comer cualquier frutito. Ahí te comiste algo que, no, y frito. Entonces tuve que tener mucho cuidado. Pero sí hacía lo siguiente: agarraba una muestra, estaba que ya le metía el bocado, a veces he pasado hambre, porque no siempre pescas y cazas fácilmente, o sea, y no encuentras normalmente, bueno, si tienes un cayú, tienes, yo qué sé, muchos árboles que a veces te dan de comer y miel y tienes, pero hay veces que no. Y bueno, y he visto un fruto y me he tentado y me lo he metido a la bolsa porque la intuición, la lógica me dice, si no sé lo que es y me puede envenenar, porque esto no lo conozco. Luego he llegado a la biblioteca a ver qué es esto. Por lo general ya medio seco, a veces lo está. ¡Pah! Menos mal, le hubiera tocado con la lengua y me hubiera agarrado una aspereza. Y si me hubiera comido un pedacito me hubiera muerto. Y así con muchos, con la mayoría. Entonces hay muy pocas cosas seguras de comestibles en la selva, ¿no? Los indios ya después me enseñaron más cosas, y hay muchísimas plantas que puedes comer, pero tienes que saberlas reconocer. Claro. Pero eso te hace atender a la intuición. Y luego, casi como te digo, sin querer queriendo, la he desarrollado a tal punto que, por ejemplo, me pasó, en Egipto se come muy bien, y hay muchísimos cuidados, y el turismo se atiende muy bien, y la única vez que hubo algo, yo sentí que todavía no habían, estaba puesta la mesa, pero todavía no habían traído la comida. Y yo le dije a Vicky, yo no voy a comer. No habría que comer. Y me dice, bueno, mejor no digo nada. A todo el mundo le hizo mal la comida. Se pasó rápido, o sea, además se atendió a la gente rápido y todo muy bien. Pero fue la única vez, mira que hemos comido, mira si habremos comido veces en 22, 23 viajes y son 15 días cada vez y tal. Nunca ha habido ningún problema porque Egipto es un país muy sabio. La gente ahí sabe tratar muy bien al turista y son muy cuidadosos y vamos todos 5 estrellas además, ¿no? Entonces, bueno, por seguridad también, en todo caso, ¿no? Pero el instinto me funcionó y me ha funcionado siempre. O sea, si me cae algo mal es porque yo sé que me puede caer mal, pero la gula puede un ratito, no hago catarsis, me dejo caer. Y algunas veces pasa cuando tienes una mujer que cocina. Que cocina bien. Que cocina como los dioses, tiene el talento, el gran talento de cocinera, no es que sepa cocinar, es que tiene el talento. Entonces, claro, como digo yo, pero si abre una lata de cualquier cosa ya sabe distinto. Entonces, bueno. Qué linda. Que a veces uno se deja llevar un poquito por la gula, cosas por el estilo, ¿no? Mandale un beso grande, que vi que te calentó el agua del mate, observé todo lo que hizo, observo, sí, presto atención de todo. Gabriel, yo te agradezco de nuevo, no hay palabras para agradecerte tanto el servicio. Por favor, el agradecido soy yo. Y el espacio y todo el material que vamos sacando. Estuvimos más rescatados esta vez para que no nos censuren, así que vamos a poder difundir con más libertad. Claro, si tenés que cortar alguna palabra por ahí, la cortás. Le pongo el pip, no pasa nada. Pero bueno, sé que no vamos a estar hiriendo la sensibilidad del sistema hoy por hoy. Así que nos encontramos en otro recorrido de otro libro, porque en definitiva ahora hicimos prácticamente un recorrido muy, muy profundo. La catarsis era algo de lo que yo quería, como te dije de entrada, hablar hace mucho, porque veo que es un sistema de autoconocimiento recontra completo, y como dijiste vos, te paraste en hombros de gigantes como Jung y como
Gurdjieff, y entonces es como una síntesis súper actual y entendible, y no me parecía que tenía que pasar desapercibido el tema. Y después, bueno, vamos por Faraón y vamos por otras temáticas así súper profundas que también hacen todo el trabajo que está necesitando una persona para el autoconocimiento, y detesto la palabra el autoempoderamiento porque no me parece, pero bueno, en definitiva es agarrar libertad más que nada. Así que te agradezco nuevamente, y siempre la buena predisposición, la puntualidad, son un montón de cosas que yo rescato, porque bueno, entiendo que sos un templario y que tienen que ser las cosas así, pero que no se pierdan esas cosas y que sigamos cultivándolas como valores, ¿no? Claro que sí. Algo tan simple como la puntualidad, y el compromiso, y el servicio, y como decís vos, es estar cuando uno tiene que estar, porque se comprometió y lo juró 3 veces. Así que te agradezco muchísimo, estoy atenta de todo lo que estás haciendo, nos encontramos por ahí en algún que otro grupo, y bueno, seguimos para adelante con esto. Ya subiremos el video, y bueno, con un poquito más de libertad esta vuelta. Eso por espero. lo menos nos van a hacer creer eso. Te mando un beso enorme, un beso a Vicky, que por allá se ve alguna foto de ella, así que me gusta que esté siempre cerca, y bueno, que hasta te calentó el agua para el mar. No, siempre, claro. Te mando un beso enorme. Es que eso también es muy importante. Sabes que los templarios, y aquí les voy a decir un secreto también, vamos a seguir develando cosas. Todo el mundo ha visto la imagen de los templarios arriba de un caballo. Pero son dos. Son dos. Y uno es un varón y el otro es una mujer. No es el otro, es la otra. Es la otra. Mírenlo bien. Vamos a poner la imagen para graficarlo. Es hermosa, y se verá esa imagen. Que ese es el verdadero sentido de esos dos que van a caballo. No es que comparten un caballo los muchachos, no. Porque eran humildes, y eran sencillos, y eran entregados. No, eran una pareja. Y de hecho hay un símbolo que es la doble eje, que es una runa, que también se verá en algunos conjuntos templarios, y dice que hacen unas runas arias aquí. Bueno, pues eso, el matrimonio mágico es la raíz más profunda de los arios hiperbóreos. Hermoso. Y después vamos a profundizar en eso también, en el matrimonio sagrado. Te mando un beso enorme de acá a España, y bueno, un beso también a Vicky. Bueno, estoy en otro lado, pero va por intermedio. No importa. Te mando un beso enorme, y nos conectamos para coordinar para la próxima. Muy bien. Un abrazo para ti y para tu familia. Cuídate mucho. Y muchas gracias a ti. Que vales mucho. Igualmente. Hasta luego.